Era una violencia sexual pública, eran violentadas por varios soldados al mismo tiempo y también sufrieron de violencia psicológica y violencia económica, toda vez que ellos tenían que utilizar sus propios recursos para poder lavar la ropa de cada uno de estos militares y de igual manera para poder comprar el maíz con el cual ellas realizaban las tortillas para poderles dar alimentación también a los soldados. El 28 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz. Dentro de esos acuerdos de paz se establece claramente la violencia sexual como botín de guerra. Sin embargo, esto se invisibilizó y no permitió que realmente surgieran casos de esta índole. La Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad es una organización formada por 3 entidades de la sociedad civil, los cuales fomentaron ese espíritu de lucha en las víctimas y las empoderaron para poder buscar justicia. Son Mujeres Transformando el Mundo, que ve el área legal, UNAMG, que ve el área de comunicación, y ECAP, que es una organización que se dedica al apoyo psicológico y psicosocial a las víctimas. En el transcurso o en el caminar de la justicia, las mismas mujeres, las mismas abuelas del caso Cepur Zarco se organizaron también como querellantes adhesivos como parte de la sociedad civil, formando e integrando otra organización llamada Jalop U. Y poder ser ellas mismas actoras dentro del proceso y hacer sus peticiones, lo cual lo hacen en su propio idioma, ¿verdad? Que es quechí. El colectivo Jalop U fue la base medular del caso concretamente. Si no hubiera sido ellas quienes trasladaran el testimonio, no hubiéramos tenido un caso concreto. Cuando se hizo la estrategia de litigio estratégico para este tipo de casos, se tomó la decisión que fuera un caso impulsado exclusivamente por violencia sexual. La sociedad civil se constituyen como querellantes adhesivos y es una figura jurídica legal que se puede implementar acá en Guatemala. Ellos iniciaron con nosotros desde que comenzó la querella y en el momento procesal oportuno, que en este caso es la etapa intermedia, las representantes de estas organizaciones solicitaron incorporar los hechos de violencia sexual, violación sexual y violación económica. Un juez de alto impacto consideró que sí era factible poder aperturar el proceso y fue petición realizada por los querellantes adhesivos o la sociedad civil, como ustedes lo conocen. Ellas tienen el primer contacto con las víctimas y son ellas quienes nos facilitan esa comunicación. Fue muy importante toda vez que a través de ellos nosotros pudimos también romper ese silencio con las víctimas, toda vez que las víctimas únicamente hablan el idioma quechí, que nos ayudó a poder entender mejor a las víctimas y a través de ellos, que fueron el canal o fueron el puente para poder llegar a la justicia, logramos nosotros realizar todo el proceso de investigación. Nuestra normativa legal nos permite poder tomar declaraciones en anticipo de prueba, lo que significa que estos testimonios pueden ser utilizados en este juicio y en cualquier otro juicio y tiene valor probatorio. Fue muy importante, primero porque las abuelas ya están muy grandes. Definitivamente había riesgo que alguna de ellas pudiera enfermarse o pudiera incluso hasta fallecer. Era muy importante también para poder resguardar la seguridad de ellas, porque por ser un caso de índole militar, podía poner en riesgo a las víctimas. Y como un tema de resguardo de las declaraciones y minimizar los riesgos de victimización que sufren las víctimas en relatar ese tipo de hechos que son tan crueles, ¿verdad?
Era fundamental preparar a las víctimas psicológicamente para que ellas pudieran hablar. A través de la organización Rompiendo el Silencio y la Impunidad, tuvimos que realizar varios ensayos para que ellas pudieran recordar básicamente los hechos acaecidos hace 29 años atrás. Eso nos llevaba a nosotros a analizar que íbamos por buen camino, porque ellas sí definitivamente estaban viviendo nuevamente ese hecho, ese momento que había pasado ya 29 años. Doña Antonia, ¿usted nos puede describir cómo fue que la violaron los soldados en su casa? Tomar los testimonios pregrabados sí consistió en una práctica innovadora porque eran casos del pasado, casos de conflicto armado interno. Entonces no existía una normativa. Se construye, ¿verdad?, con el aporte de todas las personas, de quienes intervienen. Primero hubo reuniones, ¿verdad?, con las abogadas querellantes dentro del caso, ¿verdad? Se construyó una estrategia legal adecuada para que esos testimonios fueran recibidos de una manera coordinada, ¿verdad? Y con interpretación de idioma quechua, idioma español. Psicólogos durante las audiencias de recibimiento de anticipo de prueba. En cuanto a todas las violaciones y vejámenes que ellas tuvieron, todas estuvieron en relación en cuanto al testimonio. Esto también ayudó a que le dieran el valor probatorio a las víctimas. Las pruebas fueron muchísimas, fue abundante, pero específicamente en los testimonios de las víctimas en anticipo de prueba, los testimonios de testigos presenciales y referenciales. Fueron más de 14 peritajes especializados, lingüísticos, psicológicos, peritaje militar, cultural, histórico, de peritos nacionales e internacionales que colaboraron con el proceso, dando su experiencia y dando su aporte. Los juzgadores, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, dictamos por unanimidad esta sentencia. Que los acusados, Estelmer Francisco Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig, son responsables como autores de delitos contra los deberes de la humanidad, cometido en contra de la vida e integridad de la población de Sepur Zarco. Básicamente era basado en el artículo 378, que según nuestra normativa legal interna se refiere a los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, gracias a la orientación que también tuvimos y al apoyo de muchas organizaciones, logramos enfocar también este delito desde el punto de vista internacional. Entonces el artículo solo refería cuando hubieran violaciones a convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala.
Entonces, de aquí se tomó esta referencia para irnos a los convenios de Ginebra de 1948, y lo cual protegía, ¿verdad?, a las personas en contra de este tipo de crímenes que se cometían. La colectiva Jalop U estaba integrada por las víctimas. El testimonio de la víctima es la prueba reina que le dio el origen a este caso. Sin la declaración de las víctimas y el empoderamiento de ellas, no hubiera nacido el caso Sepur Zarco. Y fue muy importante porque permanecieron durante todo el desarrollo del debate, porque ellas mismas pudieron ver que se logró la justicia que tanto pedían. Es increíble ver que definitivamente este caso impulsó a muchísimas mujeres de más comunidades. El caso Sepur Zarco constituyó la base para el caso Achí. Exactamente, las mujeres Achí sufrieron las mismas atrocidades en la época del conflicto armado interno, y ellas, las mujeres Achí, que también tuvimos la oportunidad de iniciar la investigación de ese caso, ellas manifestaban mucho el empoderamiento que sentían por las mujeres del caso Sepur Zarco. Yo considero que el impacto que tuvo este caso más que todo fue poder concientizar a toda una sociedad de la existencia de los delitos de lesa humanidad y la transformación también de las demás víctimas, ¿verdad? Las generaciones que vienen después de las abuelas de Sepur Zarco se pueden dar cuenta que sus abuelas pues ya quedaron ya limpias de tanto acoso y de tanta afectación y discriminación que sufrieron en su momento, porque la justicia se obtuvo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar únicamente en los casos locales. Sin embargo, la experiencia que ellos aportaron al caso fue elemental para poder nosotros conocer que sí se podía impulsar este caso a nivel internacional, y recibimos muchas orientaciones y capacitaciones, ¿verdad?, que nos permitieron ver que sí era posible alcanzar el objetivo y la sentencia que se obtuvo. Atrás de este caso hubo muchísima gente que, al darnos cuenta que si todos trabajamos en conjunto y le damos esa validez a las víctimas, logramos obtener los objetivos. Se debe tomar en consideración primero la detección de esta clase de delitos de lesa humanidad en la legislación interna, y darse cuenta como fiscales que es muy importante tomar en consideración la ayuda y el apoyo de fiscales a nivel internacional, quienes puedan aportar los elementos necesarios por el expertise que ellos tienen para poder encuadrar o adecuar estos hechos atroces a la humanidad a través de un ámbito internacional, para poder sobre todo tipificar y hacer conciencia en los tribunales locales de cada región que estos delitos existen y que por lo tanto pueden ser también ventilados a través de un juzgado o un tribunal interno. Y que estos casos también el mundo se dé cuenta que no pueden quedar impunes, porque la que es lesionada en sí es la humanidad entera.